También va a abordar la historiografía puertorriqueña y luego abriríamos un espacio para preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Me siento de verdad que muy contento. Con Johanna yo he compartido mesas en varias ocasiones, pero aunque parezca raro, a pesar de que este señor que está aquí, que es mi hermano, nos conocemos hace más de 20 años, nunca habíamos compartido una mesa, así que es la primera vez y me siento muy contento de que así sea y que además que sea en México. Por otro lado, me siento obligado a excusarme por no tener nada escrito, por razones de trabajo, etcétera, etcétera. No pude ni siquiera, como era mi intención original, por lo menos tener unas notas muy preliminares. Eso, por otro lado, ha sido de alguna forma un tanto favorable, porque escuchando la exposición realmente magistral de Roberto, pues me ha hecho pensar y querría quizás, haciendo algo que puede resultar un tanto riesgoso, seguir una de las pautas que él estableció en su exposición y remitirme para comenzar a organizar algo en torno a la historiografía puertorriqueña, al concepto de la tradición. Yo creo que eso es muy importante, y respectivamente de que la intención en cualquier campo de la producción cultural, la historiografía, la literatura, las artes plásticas, sea de alguna forma cuestionar, enfrentar la tradición, tenemos que tener noción de la tradición. Tenemos que asumirla, no para repetirla, no para reiterarla, no para aceptarla, pero para conocerla, para tenerla como un referente, como una especie de horizonte, como un punto de partida. No puede haber producción intelectual de la naturaleza o de la índole que sea en ningún campo si no se conoce bien la tradición. Incluso en el campo, por ejemplo, de la literatura o de las artes, quienes rompen con la tradición, quienes rompen con el canon, quienes rompen con lo que son las normas aceptadas y establecidas, lo hacen y son capaces de hacerlo de una forma tan radical y tan innovadora, precisamente porque son grandes conocedores de la tradición. Y entonces, en ese sentido, reflexionar en torno a las tradiciones historiográficas de República Dominicana, de Haití, de Puerto Rico, de México, me parece que es fundamental. Y como comentábamos Roberto y yo ahora en los minutos de receso, creo que en este momento ese es el tipo de reflexión que en el campo particular de la historiografía es más necesaria. No tanto y no solamente por una cuestión, digamos, académica propiamente hablando, que por supuesto sí es importante, pero también, y en eso coincidimos, por el momento político. Es decir, una reflexión en torno a la producción historiográfica, no solamente tomando en consideración lo que son sus dimensiones académicas, que por supuesto es una cuestión fundamental, clave, pero también porque eso forma parte de una discusión, de un debate mucho más general que remite a lo que es el ámbito político. Por supuesto, el concepto de lo político entendido en su sentido clásico de cómo pretendemos, cómo queremos, cómo aspiramos a organizar las comunidades de los seres humanos, cómo queremos relacionarnos los seres humanos unos con los otros. Y en ese sentido es que me parece que este tipo de reflexión es fundamental. Por supuesto, lo que yo podría hacer en este momento de forma improvisada, como voy a hacer, es algo mucho más modesto, tratando, como señalaba, en una medida muy pedestre, muy rudimentaria, de seguir la propuesta de Roberto y que él refirió a la historiografía dominicana y que desde mi punto de vista lo hizo magistralmente. Yo no he dejado de aprender de Roberto desde que lo conocí y sigo haciéndolo, y por eso, aparte de las grandes calidades y de sus dotes como ser humano, pues
es una amistad que me enriquece mucho, ¿no? Y entonces querría comenzar refiriéndome precisamente a cómo se origina una tradición historiográfica en Puerto Rico. ¿Cuáles son los orígenes de esa tradición? O quizás es una especie de hipótesis, ¿verdad?, en ausencia de una reflexión mucho más sistemática que quizás pueda hacer en este momento, quizás hablar de tradiciones historiográficas. Tradiciones que evidentemente en algún momento o en algún sentido se contradicen, entran en disputa, entran en conflicto, porque están tratando de ocupar un mismo espacio. Los espacios de representación, los espacios de representación de la sociedad, los espacios de representación de la identidad, los espacios de representación de la nación. Y en ese sentido es que me parece que también este tipo de reflexión tiene una dimensión política, como decía hace un momento, que me parece importante. Ahora bien, mi abuela siempre me decía que había que comenzar por el principio, así que yo, que he tratado de seguir las cosas que aprendí de mi abuela, de quien aprendí las cosas fundamentales de la vida, quiero remitirme, aunque sea muy brevemente, a lo que fueron los orígenes de la historiografía puertorriqueña, que en comparación con lo que han sido la historiografía de muchos otros países de América Latina, pues es muy pobre, sobre todo durante sus primeros siglos, en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, pues no existe en Puerto Rico una producción historiográfica, o que se pueda considerar historiográfica, tan rica como la que existe en posiblemente la mayor parte de los países de América Latina. Esto por razones históricas y del papel que jugaba Puerto Rico dentro del Imperio Español, que lamentablemente en este momento pues no habría condiciones, ¿verdad?, para especificarlas, pero pues que me imagino que algunos de ustedes tendrán, o quizás la mayor parte de ustedes, algunas nociones mínimas tendrían al respecto. Es decir, Puerto Rico no era una colonia de gran relevancia, de gran importancia, y esto se tradujo en una vida cultural muy pobre, muy limitada. Por ejemplo, la que se considera que es la obra fundacional de la historiografía puertorriqueña es una obra de final del siglo XVIII, escrita por un español, un cura, un sacerdote que estaba unos años en Puerto Rico, Fray Íñigo Abad y la Sierra. Es una obra, interesantemente, muy similar en argumentos, en estructura, en organización, a la obra del fundador del criollismo dominicano, al cual se refería Roberto en su presentación, Antonio Sánchez Valverde. Son escritores contemporáneos, sus obras también fueron escritas más o menos en la misma época, pero hay una diferencia fundamental. Abad es un español, está en Puerto Rico unos años, escribe esta obra, que es una obra muy importante, es la obra fundacional de la historiografía puertorriqueña, pero en ella hay una ausencia muy notable, por razones obvias y lógicas, que es precisamente ese criollismo que ya uno ve como un elemento fundamental de la obra de Sánchez Valverde y de muchos otros escritores latinoamericanos de ese periodo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Así que desde la obra de Abad de finales del XVIII hay una especie de vacío en lo que se refiere a la producción histórica y a la reflexión histórica, y lo que tenemos ya hacia más o menos mediados del siglo XIX, es un tipo de producción muy particular. Se trata fundamentalmente de jóvenes criollos que están estudiando en el extranjero, mayormente en España, y que se dedican, debido a las inquietudes intelectuales que desarrollan, a la búsqueda de fuentes y a tratar de publicar esas fuentes. Ahí hay un elemento importante porque se inicia ese proceso fundamental de la producción historiográfica, que es la recopilación de fuentes, muchas de las cuales no fueron publicadas en su momento, ¿no? Y de hecho comienzan a ser publicadas, buena parte de ellas, décadas más tarde, pero ciertamente hay un intento de ir al pasado, evidentemente con la intención de pensar, de definir cuáles son las características particulares de la comunidad puertorriqueña y cómo esa comunidad, pues ya estos jóvenes estudiantes,
entienden que se diferencian de, entre comillas, la madre patria, o como la llamaba posiblemente más propiamente Ramón Emeterio Betances, ¿verdad?, el gran patriota decimonónico, la madrastra España. Pero bueno, no es realmente hasta décadas más tarde cuando surge una figura importante que funda, propiamente hablando, una tradición historiográfica criolla, que es Salvador Brau. Como era característico de la época, Brau transitó por varias disciplinas, incluyendo la literatura. Fue autor de algunas obras de teatro que yo no las conozco, no puedo hacer un juicio, pero aparentemente pues no han tenido gran trascendencia en lo que sería la historia de la literatura puertorriqueña propiamente hablando. Sí fue un periodista con una que se destacó por hacer una defensa muy sistemática de los intereses puertorriqueños frente a la metrópoli. Como la mayor parte de los intelectuales puertorriqueños del siglo XIX, era reformista, es decir, a lo más que llegó fue a plantear la posibilidad de que Puerto Rico tuviera un régimen autonómico, pero vinculado con España. La mayor parte de los intelectuales puertorriqueños del siglo XIX no llegaron a hacer esa transición, ¿verdad?, hasta terminar o hasta asumir el proyecto de independencia. Así que en ese sentido Brau fue pues representativo de lo que fue su generación intelectual. Pero independientemente de eso, Brau sí fue una figura clave en lo que respecta a la producción intelectual en Puerto Rico en las décadas finales del siglo XIX. Posiblemente fue la figura principal y definitivamente lo fue en el campo de la historiografía, ya que así como el padre fundador de la historiografía criolla propiamente hablando, y también fue padre de se le considera, ¿verdad?, como el padre o fundador de la sociología puertorriqueña. Es una característica muy típica de muchos intelectuales decimonónicos, ¿no?, que no establecían una distinción categórica entre historia y sociología. Brau fue autor de textos muy importantes en ambas disciplinas. Su obra más importante en el campo de la historiografía se titula La conquista de Puerto Rico, la colonización de Puerto Rico. Es un libro muy voluminoso que él pudo realizar debido a que estuvo en España, estuvo consultando los archivos españoles, recibió una serie de subvenciones que le permitieron sobrevivir modestamente en España, y gracias a estas investigaciones que pudo realizar Brau en los archivos españoles, pues pudo confeccionar, ¿verdad?, esta obra importante dentro de la historiografía puertorriqueña. Brau, además, utilizando esa documentación, entró en una serie de discusiones sobre cuestiones muy puntuales acerca de los inicios de la colonización española en Puerto Rico, por ejemplo, sobre el nombre original de la isla y este tipo de cosas, ¿no?, que eran también muy típicas de la intelectualidad de la época, precisando fechas, algunos eventos históricos, etcétera, etcétera. Y también, como parte de ese conocimiento histórico, produjo una serie de monografías sobre temas también muy puntuales. Por ejemplo, tiene una que es bastante importante sobre los orígenes de la caña de azúcar en Puerto Rico, un trabajo breve que hoy en día evidentemente pues ya ha sido superado. Con un papel fundamental, sobre todo por el tipo de explicación a los problemas de su época que él intenta ofrecer. Es un ensayo que él ofreció originalmente como conferencia en los años 80, finales de los 80, no recuerdo si 86, 87, 88, pero más o menos de esos años, que se llama Las clases jornaleras de Puerto Rico. Es un análisis sobre lo que constituía la gran masa de la población puertorriqueña, clases trabajadoras, mayormente trabajadores rurales de origen campesino. El jornalero puertorriqueño decimonónico transitaba todavía entre lo que era
el trabajo asalariado y el trabajo campesino ya en su sentido más tradicional, ¿verdad? Con algún vínculo directo a la tierra. Y como era común en las explicaciones de la época, pues Braud recurre a la dimensión racial para tratar de explicar el problema desde el punto de vista de esa generación y de las clases intelectuales de la época, algo que me parece que es bastante común con lo que está ocurriendo en República Dominicana y en muchos otros países de América Latina y del Caribe, de que los intelectuales recurren al elemento racial para explicar el atraso, la barbarie, lo que se consideraba, ¿verdad?, que eran los lastres que sufrían las comunidades latinoamericanas. Así que Braud se inserta dentro de esa tradición. Y en ese texto, ¿verdad?, es un texto clave desde mi punto de vista. Se aunan estos dos elementos, la sociología y la historia se aunan para ofrecer este tipo de explicación. ¿Por qué ese texto será tan fundamental? Porque será un texto fundacional en términos de una serie de interpretaciones que se seguirán reiterando incluso en pleno siglo XX. Como vamos a ver luego, pues hay una serie de figuras ya ubicadas plenamente en el siglo XX que de alguna forma están retomando, están reiterando los argumentos de Braud. Así que en ese sentido, si vamos a tratar en este pequeño ejercicio que yo les estoy proponiendo de identificar algunos elementos digamos discursivos de lo que serían las tradiciones historiográficas puertorriqueñas, pues aquí tenemos uno de esos elementos fundacionales, ¿no?, claves para entender no solamente las discusiones que se dieron a finales del siglo XIX, sino también para entender muchas de las discusiones y la tesitura de las tradiciones que se fueron eventualmente desarrollando, incluso de las que van a intentar contestar este tipo de argumentos. Bueno, Braud también, ya ubicado en el siglo XX, fue autor del primer libro de historia de Puerto Rico, después del libro redactado o escrito por Íñigo Abad y la Sierra a finales del siglo XVIII. Así que en ese sentido también Braud es una figura clave del desarrollo historiográfico puertorriqueño. Su libro se llama Historia de Puerto Rico, fue publicado en la primera década del siglo XX. De hecho, tengo entendido que fue un libro póstumo. Braud acababa de fallecer. El libro fue el primer texto de historia de Puerto Rico escrito por un puertorriqueño, así que eso también es importante en términos del desarrollo de una tradición historiográfica, ¿no? Y por supuesto, Braud de alguna forma está estableciendo unas líneas interpretativas ya en términos amplios, no solamente referidos a periodos históricos concretos como el periodo de la colonización, sino referidos, digamos, a la totalidad de la historia puertorriqueña hasta ese momento, que también serían líneas fundacionales que serían continuadas por figuras y en obras posteriores. Pero interesantemente, en esa transición de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más allá de la figura de Braud, no hay mucho más, ¿no? Como ustedes saben, Puerto Rico en el año del 98, como parte de la guerra hispano-cubano-americana, pasa a manos de Estados Unidos, a diferencia de Cuba, que se convierte, al menos nominalmente, en una república en el año de 1902. Puerto Rico se convierte en una colonia puertorriqueña, norteamericana. Eso sería un contrasentido que fuera colonia puertorriqueña, ¿verdad? Aunque hay personas que dicen que más bien es Estados Unidos quien es colonia de Puerto Rico, pero bueno. El caso es que después del 98 la situación política de Puerto Rico se trastoca en muchos sentidos. Esto abre nuevos espacios que son muy contradictorios, no todos necesariamente negativos. Mal que bien, el sistema político norteamericano permitía más libertades públicas y más libertades cívicas que bajo el régimen español. Hubo un líder obrero de principios de esa transición de finales del 19
y principios del siglo XX, Ramón Romero Rosa, ¿verdad?, que definiendo el régimen español lo definía como 400 años de, ¿cómo era que él decía? Algo así como explotación y colonialismo. Y bueno, si bien es cierto que los norteamericanos no favorecieron por voluntad propia la organización de los obreros, pero ciertamente el clima institucional que se establece en Puerto Rico luego del 98, irónicamente fue mucho más favorable a la organización de los trabajadores que lo que existía bajo el periodo español, y efectivamente durante las primeras décadas del siglo XX hay una especie de florecer de las luchas sociales y del movimiento obrero, ¿no?, que tuvo su momento de auge máximo en esas primeras 2-3 décadas del siglo XX. Pero desde el punto de vista de producción histórica e historiográfica propiamente hablando, fue una época de un gran vacío. Las figuras fundamentales fueron Adolfo de Hostos, hijo de Eugenio María de Hostos, pero sin las grandes dotes intelectuales de su padre. Adolfo de Hostos fue más bien un erudito, hizo un trabajo de acopio de datos, ¿verdad?, con la intención incluso de publicar un tesauro histórico de Puerto Rico, del cual se han publicado unos pocos volúmenes, pero por supuesto la información que él recopiló y que está en fichas, en tarjetas, esto es mucho mayor que esa. También tiene un tomo que se llama Diccionario Histórico Biográfico de Puerto Rico. Las entradas son muy desiguales, a veces tiene una serie de comentarios muy personales que no vienen absolutamente al caso, entonces es una obra que carece de un rigor. Y desde el punto de vista monográfico, su obra más conocida, que es una obra fundamentalmente informativa, esto se llama San Juan, Ciudad Murada, es una especie de historia, ¿verdad?, de San Juan, o de lo que llamamos allá en Puerto Rico el Viejo San Juan, la parte antigua de la ciudad, ¿no? Y la otra figura relevante de esas primeras décadas del siglo XX fue Cayetano Colitoste. Colitoste era médico de profesión, estos médicos ilustrados, ¿no?, un hombre extremadamente culto y con muchísimas inquietudes. Escribió literatura, por ejemplo, fue autor de una serie de leyendas puertorriqueñas que se usaban mucho en las escuelas, ya creo que ya no se usa. Leyendas a las cuales recurrió a la historia, y también Colitoste publicó lo que se conoció como el Boletín Histórico de Puerto Rico, una especie de revista que muy, en términos de su contenido, era muy ecléctica, tenía desde documentos, incluso muchos de esos documentos que se habían recopilado más o menos a mediados del siglo XIX y que no se habían publicado. Colitoste finalmente los publicó. También Colitoste escribió algunas monografías sobre temas históricos. Tiene una que yo pienso que es una monografía de un gran valor, todavía está al presente, es una especie de historia de la propiedad de la tierra en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar esos temas, que fue uno de los pocos trabajos sobre ese asunto con el cual yo me topé, y fue realmente un texto que me iluminó mucho para entender una serie de procesos que en ese momento yo no entendía. Así que en ese sentido, pues Colitoste, además de realizar esta labor que fue lo más importante del boletín, de publicar una gran cantidad de fuentes históricas que posiblemente de otra manera se hubiesen perdido, también produjo algunas monografías históricas, incluso algunas monografías de mucho mérito hasta el momento. Pero pues más allá de eso no hubo gran producción historiográfica, ¿no? Llegamos entonces a los años 30. Los años 30, en el contexto latinoamericano en general, como ustedes saben, una época de crisis económica, pero también crisis del sentido de identidad, del sentido de comunidad. En toda América Latina se desarrollan pensadores que recurren a la historia para pensar las comunidades y sobre todo las posibilidades de la existencia de las naciones latinoamericanas. Y Puerto Rico pues, no fue la excepción.
La gran figura en ese momento fue Antonio S. Pedreira, que también se destacó, era profesor de literatura, estudios hispánicos en la universidad, fue el fundador todavía lleva ese nombre, Departamento de Estudios Hispánicos. Aquí tenemos, ¿verdad?, un vínculo muy fuerte con lo que señalaba Roberto acerca de esta discursiva acerca de lo hispánico y de la identidad hispánica como elemento definitorio de la comunidad dominicana. En Puerto Rico pues hay un intento similar, sobre todo impulsado por ese empuje de la presencia norteamericana, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista cultural. Entonces esta llamada generación del 30, de la cual Pedreira es figura clave, su figura central sin duda alguna, articula toda una discursiva que intenta hacer una especie de recuperación de ese pasado hispánico, como una especie de trinchera, ¿verdad?, de defensa frente a esta tendencia avasallante del proceso de americanización, como se le llamaba. Pedreira murió muy joven, pero muy joven, ¿no? Tenía 40 años creo que cuando muere. Tuvo una vida intelectual muy activa, muy productiva, trabajó muchísimo, haciendo diferentes tipos de obras. Por ejemplo, tiene una obra muy voluminosa que se llama El periodismo en Puerto Rico, que a pesar de que lo que hace es una especie de inventario de publicaciones periódicas, revistas, etcétera, etcétera, con algunas acotaciones, ¿verdad?, que él realiza aquí y allá, y pues podría parecer que más allá de esa pura referencia de la publicación de estos periódicos, de estas revistas, esto no tendría mayor significado, pero no. Ese inventario es un inventario de la palabra escrita, que para estos intelectuales era muy importante porque la escritura era un elemento fundamental de la existencia de la nación. Así que en ese sentido, Pedreira está haciendo ese trabajo de inventariar lo que sería la nación escrita. Pero también Pedreira fue autor de una obra clave. No es una obra histórica, es una obra ensayística, pero ciertamente es una obra inspirada en la historia, que se llama Insularismo. El título mismo es muy indicativo y es, como él la subtituló, un conjunto de ensayos de interpretación sobre la realidad puertorriqueña. Él señala, ¿verdad?, que ese ensayo no tiene, o ese conjunto de ensayos no tiene pretensión de hacer historia en el sentido empírico de la palabra. Tiene una serie de interpretaciones sobre el pasado puertorriqueño. Son interpretaciones que remiten nuevamente a los criterios racialistas empleados por Brau a finales del siglo XIX, y como también era muy propio de la época, una serie de elementos que se podría identificar o ubicar, por lo menos en sus orígenes, con el determinismo geográfico, ¿verdad? Esa apatía, ese insularismo, como él lo definía, del puertorriqueño, que era propio de su condición geográfica, ¿no?, y sobre todo de su condición de isla. Este es un ensayo fundamental precisamente porque Pedreira va a establecer lo que serían las interpretaciones canónicas sobre las cuales se erigiría buena parte de la producción, no solamente en el campo de la historia, sino en el campo de la sociología y en el campo de la literatura, ¿no? Y a pesar de todas las críticas que en las décadas más recientes se le han hecho a la obra de Pedreira, si uno escarba en algunas de las propuestas realizadas por intelectuales puertorriqueños en torno, por ejemplo, a la cuestión de la nación, uno encuentra la impronta, la huella de Pedreira. Y además, porque Pedreira, junto con un contemporáneo suyo, Tomás Blanco, que al año siguiente de Pedreira haber publicado su libro Insularismo, publica un pequeño libro, pero un libro muy jugoso, que se llama Prontuario Histórico de Puerto Rico. Blanco
él dice en su introducción, ¿verdad?, que ha escrito su prontuario precisamente inspirado en el ejemplo de Pedreira. La tesitura de ambos trabajos es bastante distinto. En Pedreira lo que prevalece es el impresionismo, ¿no? Grandes interpretaciones impresionistas con muy poca o sin ninguna sustentación histórica, documental. Y él lo asume, ¿verdad? Él dice que ese es lo que él quiere hacer, que no quiere hacer historia. Blanco, de alguna forma, lo que hace es brindar esa demostración historiográfica que está ausente en el texto de Pedreira. En Blanco vemos pues, argumentos que pretenden, a pesar de que en Puerto Rico en ese momento pues, la producción historiográfica era escasísima, ¿verdad? La existencia de archivos era también virtualmente inexistente, pero a pesar de todo esto, Tomás Blanco hace un esfuerzo por documentar los argumentos, sus argumentos, en términos de lo que uno podría considerar como un canon historiográfico en el sentido, digamos, más académico del término. El texto de Tomás Blanco es más moderno que el texto de Pedreira. Blanco, sobre todo al final, tiene un apéndice donde él ofrece una especie de bibliografía, incluso con algunos comentarios, y ahí uno se percata de, por decirlo de esta forma, la modernidad de algunos de los planteamientos de Tomás Blanco con relación a ciertos procesos históricos en Puerto Rico. Dentro de lo que sería la construcción que hace Blanco sobre la historia puertorriqueña, el siglo XIX juega el papel clave, ocupa el papel clave, porque él entiende que en ese siglo es que surge la nacionalidad puertorriqueña. En ese siglo, según lo plantea Blanco, es que comienzan a haber una serie de evidencias palpables, incluso en el ámbito de lo que sería la política, acerca del surgimiento de una comunidad que se expresa de manera más articulada por supuesto a través de quienes en esta discursiva o en esta narrativa de Tomás Blanco van a ser los héroes, que son precisamente los intelectuales decimonónicos. Son los intelectuales decimonónicos, por ejemplo, quienes logran, según él, quienes jalonan la abolición de la esclavitud. Son los intelectuales decimonónicos quienes hacen posible el establecimiento del régimen autonómico en 1897, aunque bueno, dura muy poco por la guerra entre Estados Unidos y España y el hecho de que Puerto Rico, bueno, en el 98 pasa a ser una posesión norteamericana. Pero el caso es que es Tomás Blanco quien establece, ¿verdad?, estos, digamos, paradigmas interpretativos ya en un sentido más factual acerca de la historia puertorriqueña y específicamente acerca de la historia puertorriqueña en el siglo XIX. Yo quiero contar una anécdota. Cuando yo comencé a trabajar en la Universidad de Puerto Rico, hace más tiempo del que yo querría reconocer, enseñaba un curso, bueno, no sé si enseñaba algo, dictaba un curso, ¿verdad? Sobre un curso de posgrado sobre historia de Puerto Rico en el siglo XIX. Y a mí de entrada me llamó la atención, es un curso que ya está registrado hace muchísimo tiempo, y a mí siempre me llamó la atención la cronología de ese curso, porque comenzaba en 1808 y terminaba en 1898. ¿Verdad? Y yo decía, y además estaba dividido en dos partes, porque era un curso de un año. No recuerdo ahora cómo era que lo dividían, creo que era hasta 1865 o 67. Y entonces yo decía, qué cronología más rara, porque el siglo XIX puertorriqueño empieza en 1808 y termina en 98. Bueno, en el sentido estricto, ¿verdad?, el siglo XIX pues comienza en 1801 y se extiende hasta 1900. Sin embargo, en la cronología oficial del curso, no solamente como estaba inscrito, como todavía está inscrito al día de hoy, pues tenía estos delimitadores cronológicos. Y releyendo a Blanco, me percaté de que era la cronología de Tomás Blanco. O sea que estos dos señores fueron señores realmente que fundaron una tradición historiográfica, que ha sido la tradición historiográfica clave en el siglo XX. Es decir, ha sido la tradición historiográfica clave
no solamente porque ha sido la tradición en torno a la cual se ha organizado buena parte del saber histórico por las instituciones, el Departamento de Educación Pública en Puerto Rico, el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad, el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, donde yo trabajo, donde cobro por lo menos, y de otras instituciones estatales o paraestatales, como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que todavía al día de hoy sigue transmitiendo fundamentalmente ese paradigma historiográfico. De hecho, ese paradigma historiográfico creado, fundado por estas dos figuras tan significativas, fue clave en el surgimiento de la primera generación de historiadores profesionales en Puerto Rico, que comienza a surgir hacia los años 40. Un momento histórico muy importante para Puerto Rico, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista político, económico, social. Es el momento de transición en que emerge, ¿verdad?, un nuevo proyecto histórico representado por la figura de Luis Muñoz Marín y su partido, el Partido Popular Democrático, que inicia la transformación de la sociedad puertorriqueña, la transición de una sociedad eminentemente rural y agraria a una sociedad con una infraestructura moderna, urbana, industrial, etcétera, etcétera. En ese momento, ese canon histórico e historiográfico fundado por Pedreira y por Tomás Blanco va a ser fundamental porque se va a constituir en el canon difundido desde el Estado y desde las instituciones estatales y culturales dominantes en el país, incluso la Universidad de Puerto Rico. Y en el campo historiográfico propiamente hablando, si uno examina la obra de esa primera generación de historiadores profesionales que comienza a surgir en los años 40, uno de lo que se percata es que esa historiografía que se va a ubicar en términos de lo que va a ser su producción más rica, más amplia, por lo menos cuantitativamente hablando, entre los años 50 y los años 70, que ya en los años 70, pues con un recambio del cual voy a hablar en unos momentos. En esos años surgen una serie de figuras que constituyen, repito, esa primera generación de historiadores profesionales, es decir, gente que sale al extranjero, porque en Puerto Rico no había carrera de historia. De hecho, esta es la generación que se va a encargar de fundar el Departamento de Historia y las instituciones vinculadas a ese departamento, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Históricas. Y si uno examina la historiografía de esa generación, uno de lo que se percata es que es una generación que lo que ha hecho es, fundamentalmente, tomar las interpretaciones o algunas de las interpretaciones fundamentales de Pedreira y de Tomás Blanco y evidenciarlas documentalmente. Hay una obra que a mí me parece muy clara en ese sentido, La historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, cuyo autor es Luis Manuel Díaz Soler, que hasta donde sé todavía está vivo. Esta es la historia más abarcadora que existe sobre la esclavitud en Puerto Rico hasta el presente. Es la más abarcadora cronológicamente hablando y es la más abarcadora temáticamente hablando. Posteriormente, en décadas más recientes, se han hecho varios trabajos en torno a la historia de la esclavitud, pero abordando pues, temas más puntuales, la demografía, el trabajo, las resistencias, las rebeliones, pero no hay una obra que hasta este momento haya sustituido, en términos de amplitud cronológica y temática, la obra de Tomás Blanco, de Díaz Soler. Lo interesante del caso es que cuando uno lee las conclusiones de Díaz Soler y habla sobre las relaciones raciales en Puerto Rico y habla de la democracia racial, lo que está haciendo es remitiendo a una tesis que ya estaba presente en el texto de Tomás Blanco. Entonces lo que ha hecho de alguna forma historiográficamente Díaz Soler es tratar de demostrar documentalmente
la tesis que ya estaba contenida en el texto de Tomás Blanco. Lo mismo se puede decir de lo que sin duda alguna es la obra más moderna en el sentido historiográfico, en el sentido académico de esa generación, que es producto de Arturo Morales Carrión, que posiblemente fue la figura clave historiográficamente de esa generación. La tesis doctoral de Arturo Morales Carrión, que es de los años 50, el texto de la tesis de Díaz Soler, no me acuerdo si es de finales de los 40, principios de los 50, pero bueno, publicada como libro propiamente hablando, su primera edición es también de principios de los años 50. Y la tesis doctoral de Morales Carrión, que fue una figura pública también bastante importante, incluso fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Ese texto de Morales Carrión, originalmente se publicó en inglés y de hecho por mucho tiempo no se publicó en español, de forma un tanto inexplicable para mí, ¿verdad? Pero yo creo que el texto de Morales Carrión finalmente se vino a publicar en español hará una década o poco más de eso, a pesar de que era un texto que ya existía desde los años 50 y que se hicieron algunas reediciones. Por ejemplo, la edición que yo tengo en inglés es como del año 72, pero el texto original fue publicado en el año 52, 53, 54. El libro se llama Puerto Rico and the Non-Hispanic Caribbean, Puerto Rico y el Caribe no hispánico. La traducción al español lamentablemente tiene un título que no le hace justicia ni al título original de Morales Carrión ni al texto, porque yo creo que el título recogía lo que Morales Carrión efectivamente quería o quiso realizar con esa investigación. Pero el caso es que Morales Carrión, la tesis central de Morales Carrión es intentar entender la historia puertorriqueña durante los siglos XVI, XVII y XVIII y muy temprano siglo XIX, viéndolo en su entorno del Caribe y de las relaciones de Puerto Rico con los otros países del Caribe, sobre todo con el Caribe no hispánico, y tratar de entender esa historia desde la perspectiva de Puerto Rico como una frontera. Nuevamente es una tesis que está contenida no solamente en el texto de Tomás Blanco, que es quien la mejor expresa, sino también en el texto de Pedreira. Así que vemos en esta generación, ¿verdad?, esa reiteración. Evidentemente, pues no es mi intención agotarlos a ustedes ofreciendo todos los ejemplos que podría mencionarles. Sí quiero decir algo que me parece que es muy importante para entender la historiografía de esa generación, que es el papel destacado que le va a adscribir a lo que sería la historia de las instituciones. Y claro, esto tiene importancia. Y cuando hablo de la historia de las instituciones, es el estudio de las instituciones durante el dominio español, ¿no? Por ejemplo, Aida Caro, Isabel Gutiérrez del Arroyo, fueron dos historiadoras de esa generación que se destacaron precisamente por enfatizar el desarrollo de las instituciones. ¿Por qué? Nuevamente porque esta era una forma de contestar el discurso colonialista norteamericano, de que Puerto Rico era una especie de vacío antes de la llegada de los norteamericanos, y que antes de eso pues no había nada, no había instituciones, no había organización, había un reguerete de gente, etcétera, etcétera. Entonces esta gente pues se fue a los archivos a tratar de demostrar documentalmente de que sí, que había una vida institucional, que aquí había un orden, que había un Estado. Recuerden que dentro de las concepciones modernas sobre la nación, el Estado juega un papel fundamental, porque finalmente el Estado es lo que representa la capacidad de esa comunidad para organizarse en el sentido moderno. Por lo tanto, si no hay Estado, pues no existe comunidad moderna. Y si hay Estado, entonces eso se entiende que es un criterio de la existencia de una comunidad moderna, organizada, etcétera, etcétera. Así que esto explica por qué para esta generación este elemento de identificar, ¿verdad?, de documentar mucho de estos visitadores que vinieron a América justo
como parte de las reformas borbónicas a Puerto Rico fue Alejandro O'Reilly, que también estuvo en Cuba, no sé si antes o después de Puerto Rico, creo que antes de ir a Puerto Rico. Y O'Reilly tiene en la memoria que él escribe al rey Carlos III una frase que a mí me encanta mucho, cuando él está describiendo el estado de las defensas y de los soldados estacionados en San Juan. Y entonces O'Reilly, con mucho candor, le escribe a Carlos III y le dice: los soldados viven, ¿cómo es que él dice? Viven arranchados con las negras y las mulatas del país. Y por supuesto eso quiere decir que no vivían en cuartel. Entonces, si esos son los representantes del colonialismo español en Puerto Rico en el siglo XVIII, pues ¿dónde rayos estaba el colonialismo, verdad? La gente hacía lo que le daba la gana. Entonces, en ese sentido, esa vida institucional que historiográficamente se trató de rescatar por esta generación, era una vida institucional realmente muy frágil, muy endeble, y que queda agigantada en esta tradición historiográfica, ¿verdad? Por las razones que traté de explicarle previamente. Bueno, y entonces llegamos a los años 70. En los años 70, como también ocurrió no solamente en América Latina, sino en muchos otros países, hubo un cambio historiográfico muy significativo, impulsado por nuevas corrientes como el marxismo, como refirió Roberto, para la República Dominicana, la influencia, por ejemplo, de la Escuela de los Anales, que en el caso de Puerto Rico fue bastante directa, porque quien sin duda es el historiador más importante de Puerto Rico de las últimas décadas, Fernando Picó, estudió en Estados Unidos, pero es de formación, es medievalista, y desde sus años de estudiante se vinculó con la corriente historiográfica de los Anales. Su tesis doctoral fue un estudio sobre Francia en no recuerdo qué siglo, siglo XII, siglo XIII, y en consecuencia, cuando regresó a Puerto Rico y se incorporó como profesor en la universidad, yo fui su alumno, comenzó a difundir, ¿verdad?, estas nuevas corrientes historiográficas. Picó y otras personas representan en ese momento de los años 70 el surgimiento de un nuevo paradigma historiográfico, que es lo que se llamó en Puerto Rico, se sigue llamando todavía la nueva historia o la nueva historiografía puertorriqueña. Algunos de sus representantes fueron, Fernando Picó, que ha sido sin duda alguna el más importante, el más prolífico, Gervasio García, Ángel Quintero Rivera, y algunas otras personas que, aunque no estaban en Puerto Rico, pero sí incidieron sobre la producción historiográfica puertorriqueña. Por ejemplo, Francisco Escarano, un puertorriqueño que en ese momento estaba estudiando en Estados Unidos, que regresó por unos cuantos años a Puerto Rico y luego se regresó a Estados Unidos, y que también contribuyó con sus investigaciones originales sobre todo en torno a la historia de las plantaciones esclavistas en el siglo XIX, a crear o a fundar este nuevo canon historiográfico, esta nueva tradición. ¿Qué caracterizaba esa tradición? En primer lugar, un abandono de los antiguos temas propios de esta generación previa, por ejemplo, el estudio de las instituciones. En segundo lugar, una gran atención a temas que trascendían los temas de la historia política, que eran los temas, digamos, favoritos de la tradición historiográfica previa. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, toda la cuestión del tema de la identidad nacional, de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, han jugado un papel muy significativo, tanto en el campo de la historia como en el campo de la sociología, la ciencia política, la economía, etcétera, etcétera. Para esa tradición, estos temas no jugaron ningún papel significativo. Una atención muy especial a temas como la historia económica, por ejemplo, una gran atención al siglo XIX, pero más bien a las dimensiones económicas del siglo XIX. Entonces hubo una producción historiográfica muy grande en términos de número, relativamente hablando, ¿verdad? No estoy hablando de cientos de títulos, pero sí de decenas de títulos, y algunos de ellos de calidad significativa.
algunos de ellos verdaderamente notables, como el estudio de Escarano acerca de las plantaciones azucareras en el siglo XIX, temas relacionados con el desarrollo de los cultivos de exportación, sobre todo el azúcar y el café, temas vinculados, derivados de estos temas de historia económica, de historia social, por ejemplo Fernando Picó, ¿verdad? Varios trabajos, varias investigaciones sobre campesinos, jornaleros, marginados, etcétera, etcétera. Y bueno, en el caso de Ángel Quintero, también una serie de trabajos que en su momento fueron muy importantes y que yo creo que han contribuido a fundar un nuevo canon historiográfico en torno a la historia del movimiento obrero, de los trabajadores y de su vinculación con la política, ¿no? Ángel publicó varios ensayos en los años 70. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, cuando era feliz e indocumentado, como decía García Márquez, estaba en una librería, la librería La Tertulia, que todavía existe, pero en otro local, y bueno, con otra administración, y yo recuerdo haber visto a Ángel Chuco Quintero, con quien en ese momento yo no tenía ninguna relación, sabía quién era, pero no tenía ninguna relación, discutir con la dueña de la librería, Carmen Rivera, que después fundó Ediciones Huracán, que todavía existe, y que fue una editorial muy importante, discutir algunos términos o algunos elementos de la publicación del primer libro de Ángel Quintero, donde recogió estos trabajos, porque ya Chuco había publicado otros libros, incluso un libro que es un libro de puros documentos sobre la historia de los trabajadores y del movimiento obrero, que se llama Lucha Obrera en Puerto Rico, que fue un texto clave porque, pues, aunque fuera documentalmente, evidenciaba otra historia que para mi generación pues era totalmente desconocida. Entonces, pues, estos serían como los elementos significativos, ¿verdad?, de esta nueva generación que funda una nueva tradición historiográfica, en buena medida tratando de contestar a la generación anterior. Claro, el tiempo no pasa en vano. Ese paradigma, como decía Roberto, para el caso de República Dominicana con relación al marxismo también se agotó, ¿verdad? Y esto ha representado, pues, bueno, qué ha pasado con estas figuras importantes y en términos de lo que ha sido su obra historiográfica a partir de los años 80, cuando ya se evidenciaba el agotamiento de este paradigma, que fue muy importante, porque además de esta figura, pues hubo otra serie de gente, en muchos casos alumnos de estas figuras fundacionales, que desarrollaron investigaciones siguiendo más o menos estos criterios: historia económica, historia social, etcétera, etcétera, y siguiendo, ¿verdad?, pues los ejemplos del marxismo, del materialismo histórico, de la Escuela de los Anales, de las nuevas historias sociales que surgieron en diferentes lugares. El uso de la cuantificación, por ejemplo, fue bastante importante también en esos años. Pero ya para los años 80 se evidenciaba, ¿verdad?, el agotamiento de esos paradigmas. Fernando Picó ha seguido publicando cosas que yo creo que todavía siguen estando dentro de esa tradición, ha sido como el más consistente, tiene una gran cantidad de publicaciones. El más reciente es un libro que se titula Callellanos, que es un estudio sobre un municipio, ¿verdad?, Calley. Él tiene vínculos familiares en ese municipio. Anteriormente había publicado una serie de trabajos sobre otro municipio de Puerto Rico, que fue un municipio dedicado al cultivo del café durante el siglo XIX y también parte del siglo XX, que se llama Utuado. Como producto de esa primera camada de investigaciones de Picó, se produjo la que yo considero que es la obra maestra de la historiografía puertorriqueña, un libro de Picó que se llama Libertad y Servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX. Yo no sé si Roberto conoce ese texto. Yo considero que es un texto realmente extraordinario, un libro pequeño, que parece un libro muy inocente, pero no lo es. Y es un libro maravilloso en todo el sentido de la palabra, incluso como está escrito, ¿verdad? ¿Perdón? Libertad y Servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX. Es un texto de
su título puede resultar engañoso, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver con la situación política de Puerto Rico. Es un texto sobre los jornaleros de Utuado y cómo surge, ¿verdad?, ese sector social. Es un excelente trabajo de historia social y desde mi punto de vista, repito, aparte del gran afecto personal que le tengo al autor, yo considero que es la obra maestra de nuestra historiografía. Pero bueno, el caso es, como decía, que ya para los años 80 esta tradición evidencia signos de desgaste, de agotamiento. Algunos de sus autores, y yo creo que esto es una tendencia general no solamente en Puerto Rico, sino en muchos otros países, ¿no? Personas intelectuales no solamente en el campo de la historia, sino también de otras disciplinas, que en los años 60, 70, 80 hicieron una producción intelectual, investigación basada en temas, en paradigmas conceptuales, teóricos, que se salían propiamente de lo que era la discusión en torno a la nación y a lo nacional, y que se acercaba más a lo que era lo social, y que ante el agotamiento de esos paradigmas entonces han vuelto a la cuestión nacional. Creo que eso es una tendencia para mí muy visible en el caso puertorriqueño, ¿verdad? Incluso de gente muy específica que en su momento se destacaron por hacer investigaciones y por tener un tipo de producción más o menos importante o significativa o visible en torno a temas de historia social, en lo cual la cuestión de la nación, sobre todo como se entiende el problema nacional en Puerto Rico, pues no jugaba ningún papel significativo, y que entonces han vuelto a la cuestión de la nación, a la cuestión de la nación, frente o debido a el agotamiento de esos otros paradigmas. Pienso, por ejemplo, en una figura como Ángel Quintero Rivera, que fue tan importante, ¿verdad?, en rescatar toda la cuestión de la historia social, la historia de los trabajadores de finales del XIX, principios del siglo XX. Uno de los áreas de trabajo más recientes de Ángel Quintero es en torno a la música, incluso la música popular. Tiene un libro que fue publicado por Siglo XXI, que se llama, creo que Música Tropical, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista temático, uno puede decir que hay una innovación, y bueno, Chuco sabe de música y se documentó muy bien, a veces hace unas interpretaciones, yo no sé de música, ¿verdad? Entonces no puedo juzgar muchos de los argumentos que él realiza desde el punto de vista musicológico, pero sí me consta que se documentó muy bien esto. Y bueno, es un trabajo que yo creo que tiene seriedad. Ángel Quintero, pues para mí es un investigador muy sistemático, muy riguroso, a veces hace interpretaciones, incluso desde sus inicios, ¿verdad?, un tanto riesgosas, pero bueno, yo también admiro eso, la gente, ¿verdad?, que se atreve a hacer interpretaciones que tienen un riesgo, pero que resultan, que abren camino, que abren brecha. Y si uno examina esa obra de Ángel Quintero, pues uno dice, pero temáticamente, pues sí, está la cuestión de los sectores trabajadores, del pueblo y no sé qué tal. Pero si usted lo ve desde otra perspectiva, es volver a el tema de la identidad. Es el tema de la identidad, claro, visto ya no desde la tradición letrada, como lo hacía Pedreira, sino visto a través de lo que sería la cultura popular. Y claro, en muchas ocasiones sin problematizar el concepto de cultura popular, que es el otro elemento de ese tipo de aproximación. Y también, desde mi punto de vista, otra dimensión un tanto problemática de ese tipo de producción es que es asumir también una especie de exotismo, ¿verdad? Es nuevamente la visión esa de que los caribeños lo que hacen es tocar música y bailar. Hello, yo tengo problemas con esa perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta nueva producción sí tiene valor, pero bueno, pues también hay unos elementos problemáticos desde mi particular punto de vista, y lo que quiero destacar en este momento es, ¿verdad?, que es retomar el tema de la identidad, visto desde otro ángulo, desde otra temática, pero es nuevamente ante el agotamiento del paradigma previo, entonces regresar al viejo tema de la identidad. Más recientemente pues han surgido otras corrientes, tendencias, no sé cómo llamarlas, posmodernas, whatever, como ustedes quieran. La obra más significativa, la más polémica, es de un
historiador llamado Carlos Pavón, que publicó hace unos años un libro que se llama Nación Postmortem, que es un conjunto de ensayos donde se discute precisamente no solamente la discursiva de lo nacional, sino también lo que Carlos Pavón denomina el neonacionalismo puertorriqueño. Una visión de la nación que desde su punto de vista, y bueno, yo comparto esa posición, no es nada crítico, es celebratoria, ¿verdad? Esto está muy mediada por los medios de comunicación, ¿verdad? Y por lo que es toda la comercialización de lo que son los símbolos nacionales, y el mismo concepto de nación. Y bueno, pues ahí hay todo un debate que tiene que ver, ¿verdad?, pues con estas nuevas posiciones, por llamarlo de alguna forma, que de alguna manera han tratado de ofrecer una posición crítica frente a estas discursivas nacionales, nacionalistas o neonacionalistas que finalmente se han quedado vacías de un contenido progresista desde la perspectiva de proponer nuevas formas de organizar las comunidades humanas en un sentido pues, más igualitario, económico, social, de género, étnico, racial, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que me extendí mucho más de lo que yo hubiera querido, así que paro aquí. Muchas gracias por su paciencia.